Entre todos los golpes que ha recibido la economía mundial, el peso mexicano mantiene una posición bastante prometedora como una moneda emergente. Y es que en los últimos meses el apodado superpeso es la mejor divisa apreciada frente al dólar si hablamos de los mercados en desarrollo como América Latina, lo que se explica por muchos factores de los que ya hemos hablado antes. Pero quizá no muchos saben que para llegar a este punto de estabilidad, el peso tuvo que sufrir varios cambios y sucesos que lo devaluaron a niveles históricos. Si naciste en los años 80, entonces seguro recuerdas estos comerciales que parecían inocentes, pero que marcaban el inicio de una debacle, de un antes y un después de una moneda que en algún momento le habló del tú por tú al dólar estadounidense. ¿Me podrías pagar, por ejemplo, con un billete de 20,000 pesos o con uno de 20 nuevos pesos? Nuevo peso. Más práctico y más sencillo. Con 6 billetes de 100 nuevos pesos o con 6 billetes de 100,000 pesos actuales. Pues 1,000,000 de gracias. Y recorriendo el punto decimal, 3 lugares a la izquierda, le deseo 1000 nuevas felicidades. Nuevo peso. Más práctico y más sencillo. Acuérdate que a partir de enero de 1993, el punto se va a recorrer 3 lugares a la izquierda. Nuevo peso. Más práctico y más sencillo. Estos comerciales fueron parte de una campaña del Banco de México para promover el uso de los llamados nuevos pesos, por allá de comienzo de los años 90. Quizás no lo recuerdes o tal vez muchos que me ven no habían nacido, pero el peso tuvo un cambio importante en su denominación durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se le quitaron 3 ceros por culpa de una horrenda crisis financiera y una inflación que padecía el país, y que fue un lastre de las anteriores presidencias y de la que estaba en ese momento, que hoy seguimos pagando sus consecuencias en estos días incluso. Por eso en este video te quiero contar cómo fue que el peso llegó a devaluarse tanto que terminó perdiendo 3 ceros. ¿Qué lo provocó? ¿Qué consecuencias le trajo a México el hecho de que nuestro peso perdiera esos 3 ceros? ¿Podría repetirse una situación similar? Y por supuesto, quizá todo esto también nos serviría como una visión para saber que el peso nunca ha dejado de fluctuar frente al dólar y frente a los problemas geopolíticos preguntarnos, ¿podría suceder algo de tal magnitud algún día como en los 90? Pues yo soy Víctor y en este video lo vamos a analizar. De un plumazo le quitaron 3 ceros, un billete de 1,000 pesos se volvió una moneda de 1 peso. Que los precios llegaron a crecer tanto que ya no cabían en las máquinas registradoras. Eso es lo que hace la inflación, mete mucha incertidumbre, los empresarios no ejecutan sus planes de inversión, baja la producción, baja el empleo. Si no se controlan variables tan importantes como la inflación, terminan afectando a las familias que menos tienen. Para entender cómo fue que el peso terminó perdiendo 3 ceros en el año 1992, hay que explicar el contexto socioeconómico que arropaba a México por esos días. Concretamente, entre los 50s y los 70s, cuando se vivió el llamado Milagro Mexicano, un modelo que se empleó a lo largo de 3 presidencias para desarrollar de forma sostenida y a largo plazo la economía de México, dándose una transición del grueso de la población mexicana de lo rural a lo urbano. En esos años, México hizo una inversión muy fuerte en los sectores industriales y en la infraestructura para adecuar las comunicaciones y optimizar la energía eléctrica. Y es que México se había comprometido con empresarios, trabajadores y campesinos para generar tasas de rentabilidad mucho más elevada. Eso lo logró reduciendo impuestos, solventando la balanza de pagos y recuperando empresas bajo entidades estatales. Los gobiernos que manejaron ese modelo por tantos años también se encargaron de acentuar mucho la corrupción y el despilfarro de nuestros recursos, sobre todo tras descubrirse enormes yacimientos petrolíferos por parte de Pemex, Petróleos Mexicanos, lo que acrecentó las reservas mexicanas del famoso oro negro a más de 100,000 barriles gracias a una fiebre por la extracción, y cuyas ganancias, en lugar de invertirse en la calidad de vida de la gente, cayeron en manos equivocadas, en manos de corruptos. Para entonces, México ya cargaba una deuda externa enorme, cerca de 100,000 millones, y a principios de los 80s, el sistema bancario nacional sufrió la cancelación de créditos exteriores para refinanciar sus arcas ante una devaluación del peso frente al dólar. En ese momento pasó de 27 a 70 pesos por dólar.
Y como consecuencia, el entonces presidente José López Portillo decretó la expropiación de los bancos e impuso un control de cambio. Y tan solo un año después, ya con la economía en recesión, Miguel de la Madrid creó el Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario llamado Ficorca, al tiempo que también obtuvo un préstamo exterior para subsanar el déficit fiscal, reactivar el sector empresarial y también refinanciar la enorme deuda externa que teníamos. Todo esto impactó muy fuerte en la economía interna de México. La actividad productora llegó a disminuir hasta en un 7% del PIB en aquellos años, con un endeudamiento del 400% tan solo en una década, lo que provocó una devaluación bestial del peso mexicano frente al dólar, alcanzando picos de inflación de hasta 3.700% a finales de los 80. Con este panorama en manos, el presidente Miguel de la Madrid se vio obligado a implementar una nueva política monetaria para cortar la diferencia entre el salario medio del mexicano y los enormes picos de inflación. Así que aprobó un cambio de denominación en los pesos, agregándole 3 ceros al valor de cada moneda y billete. Entonces 10 pesos pasaron a ser, por ejemplo, 10,000. Al mismo tiempo, las empresas paraestatales, que son las que cooperan con las secretarías del Estado, fueron desprivatizadas, o sea, dejaron de ser independientes para ser parte de la esfera de influencia federal y actuar acorde a esos objetivos. En ese sentido, fueron las entidades de crédito, finanzas y seguros y fideicomisos los que pasaron a ser muy prioritarias para el país. Pero esto no rebajó la inflación ni la devaluación del peso. Y luego cuando llegó Carlos Salinas de Gortari al poder, con un margen de casi 2.300 pesos por dólar, de inmediato volvió a privatizar cientos de empresas en todos los sectores, en muchos casos operando con mecanismos de corrupción para básicamente venderlas a precio de gallina flaca a los grupos empresariales con los que él tenía amistad, convirtiendo a un selecto grupo de sus amigos en supermillonarios. Ya a principios de los 90, el entorno social, económico y político tan inestable terminó por estallar. Y por eso esta década es recordada como una de las más negras, pero también de las más importantes para la historia de México. El ambiente político, la deuda pendiente, el dólar multiplicando 15 veces su valor respecto al peso, una devaluación acumulada de casi 500%, provocaron una fuga enorme de capital extranjero, amenazando directamente el aparato productor mexicano y llevando a la banca a una crisis que incluso antes de que explotara por completo, obligó a Carlos Salinas a reestructurar el sistema monetario, quitándole 3 ceros al peso mexicano en 1992. Hay varios factores que terminaron de impulsar el cambio de sistema monetario. Primero, las medidas de Carlos Salinas para evitar la fuga de capital extranjero, siempre cargando con el lastre de la mala gestión financiera que ya existía, coincidiendo con un boom crediticio donde la banca, otra vez privatizada, y en muchos casos regalando instituciones que antes eran del gobierno prácticamente para sus amigos, otorgando préstamos al consumo de forma amplia, con tasas de interés al alza y una deuda hiperinflacionaria, mientras que los inversores no sentían mucha confianza en los bonos estatales para destinarse al mercado accionario de México. Luego, la brecha cada vez más amplia entre el peso y el dólar extendiendo el contexto de esa época, porque en ese entonces se manejaba una banda cambiaria, es decir, el Banco de México, o Banjico, enmarcaba el valor del peso frente al dólar en un rango que llamaban banda de flotación, y uno de los valores que lo definía era justamente el flujo del capital extranjero. Cuando este capital comenzó a escasear, Banjico tomó la decisión de devaluar el tipo de cambio a costa de aumentar el precio de productos extranjeros e importaciones, pero también subiendo las tasas de interés para garantizar el rendimiento y que fuera más atractivo para los inversionistas quedarse en México. ¿Sorpresa? No lo fue, porque al mismo tiempo el frágil sistema bancario no estaba preparado ni correctamente supervisado para estos aumentos de crédito, particularmente en empresas y en manos privadas. ¿Tomó esto por sorpresa a alguien? No, porque al mismo tiempo el frágil sistema bancario no estaba preparado ni correctamente supervisado para estos aumentos de créditos particulares y empresariales, así que terminó por hundirse al ser incapaz de pagar a sus clientes. Y para colmo, la banca siguió operando con este modelo con la falsa esperanza de que el FOBAPROA,
mecanismo previamente creado para asegurar a los ahorradores en caso de una falta de liquidez que los salvaría de una emergencia. Dice Jorge de la Rosa, desde Texas, se llama, dice, ¿por qué no confiesas y por qué no reconoces que tú fuiste uno de los que aprobó el FOBAPROA? Pues porque yo no era diputado, pero además porque yo no lo creo. Es un peligro que pudo ser atenuado precisamente a través de un mecanismo para proteger los ahorros de los ahorradores. Esto no fue una sorpresa. La crisis del FOBAPROA de 1994 es solo una de las consecuencias más de la gestión corrupta, algo que por cierto se asemeja mucho con la reciente quiebra bancaria que hoy está sufriendo Estados Unidos con alguno de sus bancos. Pero en el caso de México hay que tomar en cuenta otro factor adicional. En diciembre de 1992, México, Estados Unidos y Canadá firmaron el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, fomentando un escenario comercial honesto y beneficioso entre los tres, teniendo la fabricación y comercio entre fronteras de diversos rubros como principal fuerte para esto. Es decir, se mejoraron las relaciones comerciales entre México y sus vecinos del norte. Y tan solo unos meses antes de anunciarse el tratado, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación anunciando la entrada del nuevo sistema monetario a partir de 1993, redefiniendo la denominación del peso al quitarle 3 ceros a cada billete y moneda. 10,000 pesos pasaron a convertirse en 10, como antes de los 80. Allí se especificaba que ahora la moneda se llamaría nuevo peso hasta que su circulación reemplazara a los antiguos pesos. El lema era más práctico, más sencillo. Con todo y eso, no se pudo evitar el famoso efecto tequila de 1994 con Ernesto Zedillo al mando del país, que pasó a la historia por ampliar el tipo de cambio flotante respecto al dólar hasta los 4 nuevos pesos por dólar, lo que antes eran 4,000 pesos, para después anunciar que este sistema se eliminaría para tomar como referencia la oferta y la demanda internacional. Esto provocó otra fuga masiva de capital porque los accionistas entendieron que debían cambiar sus pesos por dólares para protegerse de la devaluación. Entonces vendieron los bonos y acciones en el mercado interno como si se fuera a acabar el mundo en México y asaltaron las reservas mexicanas de dólares, lo que depreció todavía mucho más al famoso nuevo peso. Pero la realidad fue que el cambio de peso a nuevo peso realmente tuvo impacto en la economía mexicana. Bueno, México pasó de tener una inflación acumulada al momento de hacer el cambio nominal de 3.7 a la actualidad con 7.6 según datos recientes. Y a pesar de sufrir picos en los últimos años, los precios de bienes y servicios y consumo no se volvieron a disparar a los niveles de los 80 o los 90. En parte, el control inflacionario se explica por el poder independiente que goza el Banco de México desde 1994. En teoría, no hay autoridad o empresa que pueda exigirle concesión de crédito o adulterar el valor del peso con un sistema de tipo de cambio, como en su momento fue la flotación. Claro que no somos ajenos a la realidad corrupta que rige a nuestros países, pero a simple vista, esto ha permitido siempre una mayor estabilidad y credibilidad de la moneda mexicana. Como te comenté antes, la banda de flotación fue eliminada para pasar a regirse por los estándares internacionales de la oferta y la demanda. Es decir, el tipo de cambio peso-dólar lo determinaba el libre mercado, no las autoridades y no más el gobierno. Aunque no hay influencia directa en el aumento de precios y consumos para la población, esto sí ha mejorado la apreciación del peso como moneda emergente en los mercados de un tiempo para acá. Entre el TLCAN original de los 90s y la reforma que entró en vigor en el 2020, la movilización comercial entre México y sus vecinos del norte aumentó significativamente, provocando más oferta para el consumidor mexicano, con industrias como la automotriz, agrícola o tecnológica abriéndose paso entre la población, facilitando su adquisición a nivel de precios y opciones, pero al mismo tiempo desarrollando el aparato productor nacional.
Más tarde, de hecho, en los 90s, entre la turbulencia política, la fuga de capitales y la política expansionaria de los bonos con pagos asegurados en dólares, provocaron que la crisis bancaria, coronada por el fallo del FOBAPROA, ocasionaran una venta masiva de bonos y acciones que debieron pagarse inflando artificialmente el peso y vaciando las arcas de las divisas. Pero a finales de esta época, la diferencia era de 8 nuevos pesos por dólar. Y aunque desde entonces México ha manejado sus finanzas más o menos bien, si lo comparamos con otros países que sufren picos de inflación tremendos, el peso transita actualmente de una devaluación de largo plazo a una apreciación frente a monedas extranjeras como el dólar. Pero todo esto fue lo que le sucedió a México en un momento determinado de la historia y hasta hoy goza de una posición, si se quiere, próspera como mercado emergente. Pero como ya hemos hablado en anteriores videos, esta situación se mantiene siempre ligada a un panorama internacional muy inestable. El desarrollo de la pandemia y, por ejemplo, los bloqueos de China con las cadenas de suministro y la guerra en Ucrania. Y toda la tensión geopolítica con Estados Unidos siempre vigilando lo que sucede en Asia y Europa. Por otro lado, también hay quienes piensan que el cambio de sistema monetario salvó al peso de devaluarse a valores históricos, teorizando que el día de hoy el cambio incluso podría superar los 20,000 pesos por dólar, pero realmente esas solo son especulaciones de redes sociales, porque los analistas económicos han aclarado en más de una oportunidad que la eliminación de los 3 ceros en el nuevo peso no fue más que una simplificación nominal, un reflejo de la profunda crisis que se le fue de las manos a México, más no la causa o el detonante de la devaluación en sí. En realidad hoy el dólar es hasta 60 veces más caro que el peso mexicano en aquella época, pero nada tiene que ver eso con quitar o ponerle ceros a la moneda. Eso no habría hecho diferencia alguna, como sí lo hace medir, por ejemplo, los aspectos que fortalecen o devalúan una moneda de cara al exterior. De cualquier manera, es posible que la inflación se descontrole al punto de cambiar el sistema monetario de México una vez más. Afortunadamente, los expertos estiman que a simple vista no, porque el contexto y los baches financieros o políticos que puede tener México hoy no son los mismos que en esa época turbulenta. Hoy el peso goza de la apreciación respecto al dólar, comparándola con el resto de las monedas latinoamericanas e incluso de muchos otros países. Además que las reservas mexicanas están creciendo a raíz del ingreso de remesas, la actividad económica y las transacciones, gracias a los tratados que actualmente tiene México con Estados Unidos y Canadá, que sin duda han impulsado el aparato manufacturero del país, tanto que hoy se está volviendo México un punto de interés para casi todas las empresas del mundo. Aunque en general, hoy México podemos decir que cuenta con mejores reservas y un tipo de cambio más flexible que antes, armas cruciales para mantener la fortaleza de nuestro peso, al mismo tiempo que Banxico nunca se ha cerrado a evaluar la puesta en circulación de nuevos billetes con denominaciones altas, pero solo al tiempo que esto sea necesario. ¿Y tú qué opinas de que la inflación se haya devorado los ceros del peso mexicano? ¿Crees que estamos mucho mejor ahora que antes? Y lo más importante, ¿que esto podría repetirse algún día? Déjamelo abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Te veo en la próxima.